Capítulo 5. Relaciones célibes. La sobreiluminación es un fenómeno en el que un ser no físico, un espíritu guía, por ejemplo, envuelve en su cuerpo energético a un ser físico como un ser humano. Debido a que el ser espiritual está en una vibración más alta, la persona que está siendo envuelta siente una clara elevación de energía. Esencialmente, el ser humano está ahora envuelto en un cálido manto de amor. Puede producirse sentimientos de alegría, paz e incluso felicidad. También puede producirse un cambio de percepción. La persona mira ahora el mundo con ojos más amorosos. Experimenté la sobreiluminación al principio y durante gran parte de mi conversación con Sara, que había accedido a compartir la historia de su matrimonio célibe, pero lleno de amor con Jim. Aunque nunca había experimentado la sobreiluminación, supe inmediatamente lo que ocurría. El espíritu me estaba diciendo: la historia de Sara es importante. Te sugerimos que la incluyas en tu libro. También comprendí intuitivamente por qué el espíritu lo percibía así. Las relaciones célibes, en las que el celibato se define como la ausencia de relaciones sexuales, son comunes y a menudo están llenas de amor, y sin embargo, quienes viven esas relaciones se enfrentan a sus propios prejuicios acerca de una supuesta falta de normalidad. Sara y Jim se casaron cuando ambos tenían 48 años. Aunque se aman y se respetan de verdad, y ambos sienten que el matrimonio es adecuado para ellos, Sara cree que su celibato es una cuestión que nunca se ha abordado adecuadamente. Cuando Sara y yo comenzamos nuestra conversación, y mientras me bañaba en la hermosa y casi embriagadora energía del ser que me iluminaba, ya sabía, por el amoroso impulso del espíritu, que Sara y Jim habían acordado mutuamente el celibato antes de nacer. Sin embargo, ¿por qué querría cualquier pareja experimentar un reto así? Especialmente uno que la sociedad suele juzgar como anormal. ¿Qué lecciones o sanación podrían surgir de esta forma de sufrimiento? Estaba ansioso por ver a dónde nos llevaría el espíritu. Sara tenía 62 años en el momento de nuestra conversación. Era la mediana de 11 hermanos en una familia católica irlandesa, y me contó que en la casa había mucho amor, pero yo guardaba un gran secreto. Mi hermano mayor, Steve, abusó de mí durante la mayor parte de mi infancia. Me siento afortunada y agradecida por haber tenido 7 hermanos, todos los cuales, excepto uno, me daban amor de la manera apropiada. Mi padre era muy cariñoso conmigo, siempre correcto, y me apoyaba en todo, de modo que con su familia de origen vivió una combinación de mucho amor y también mucho sufrimiento. Trabajó en marketing en una gran empresa de Nueva York. Mi marido Jim también. Ambos trabajamos en distintas partes de la empresa, pero compartimos algunos proyectos. Es agradable. Entendemos el negocio del otro y tenemos muchas cosas en común. Sara y Jim se conocieron a través del trabajo de ella en varias sucursales de la empresa en Estados Unidos. Jim era un conocido ejecutivo de marketing en una de esas sucursales. Su trabajo recibía muchos reconocimientos y era admirado por los de su sector. La chispa que atrajo a Jim comenzó en una conferencia que celebrábamos cada verano, recuerda Sara. Se reúne todo el personal de marketing de todas las ramas. Hay una fiesta al final de la conferencia, todos los años. Incluso cuando no nos conocíamos muy bien, Jim se dirigía a mí para invitarme a bailar. Un dato interesante sobre Jim es que es medio afroamericano y medio japonés, así que es muy llamativo y diferente. Yo soy una chica católica irlandesa, con el pelo rubio pajizo, siempre el alma de la fiesta. En fin, en esa fiesta estábamos bailando. De repente me di cuenta de lo atractivo que era. Pensé, qué bien sienta bailar con él. Era musculoso, sus brazos me excitaban.
Sarah y Jim siguieron reuniéndose cuando él fue a Nueva York por negocios. En cada viaje la invitaba a comer. Finalmente, en la quinta cita la invitó a cenar. En ese momento yo ya llevaba un cartel que decía: «Puedes besarme, se ríe». Mientras ella y Jim viajaban en el metro hacia su destino para la cena, Sarah se acurrucó junto a él para mostrar su interés. Después de la cena, mientras caminaban por el centro, Jim la tomó de la mano. «Fue entonces cuando supe que íbamos a hacer algo», dijo. Y entonces sucedió, su primer beso. Estábamos en Greenwich Village, mirando los escaparates, paseando, recuerda. Me paré en un escalón alto. Cuando me di la vuelta, finalmente me besó por primera vez. Cuando Jim cuenta la historia, habla de cómo mi pelo estaba a contraluz. Es tan cinematográfico. Dije, bueno, ya era hora. Entonces caminamos un poco más. Al cabo de un rato, estábamos sentados en un banco del parque. Era todo muy romántico. Le dije, ¿por qué crees que ninguno de los dos se ha casado nunca? Me contestó, para poder estar sentados en este banco del parque juntos ahora mismo. Me quedé prendada. Poco después de empezar a salir, Sarah y Jim se enteraron de que habían crecido en el norte del estado de Nueva York, en casas situadas a solo 3 minutos en coche la una de la otra. Hicieron una excursión de un día para enseñarse esas casas. Mientras conducían, Sarah compartió con Jim sus buenos recuerdos de la pista de patinaje cercana a la casa de su familia, donde había aprendido a patinar. Le contó que le encantaba escuchar la canción de los Beatles, Nowhere Man, mientras patinaba. Unos segundos después, Nowhere Man sonó en la radio de su coche. Sarah y Jim se quedaron de piedra. Jim se quedó alucinado con eso. Me dijo Sarah, estábamos recibiendo señales del universo. Poco después del primer beso, empezaron a intimar. Hacíamos el amor casi todos los días, dijo ella, pero había una parte de mí que me reservaba. Tenía problemas de autoestima debido a los abusos sexuales. Tenía miedo de que si me mostraba toda a Jim durante nuestro noviazgo, él no me quisiera. En Navidad, 4 meses después de su primer beso, Jim fue a Nueva York durante 2 semanas para visitar a Sarah. La víspera de Navidad, le dijo que algo andaba mal, con una gran valla publicitaria animada en Times Square. Una valla publicitaria de la que era responsable en su trabajo y que tendría que revisarla. Convenció a Sarah para que lo acompañara. Yo quería ayudarlo a averiguar cuál era el problema, relató Sarah, y de repente vi una valla publicitaria tan grande como 2 casas que mostraba mi cara. Entonces, en una pantalla sobre ella apareció un poema que había escrito para mí. Pensé, esto es maravilloso. Aquella preciosidad de poema seguía y seguía, hasta que al final venía la frase, Sarah, ¿quieres casarte conmigo? En letras grandes, como un edificio. Inmediatamente dije, sí, él tenía el anillo ahí mismo. Aquella Navidad fue celestial. Durante todo ese tiempo, nuestra vida sexual fue muy placentera. Era como un sueño de amor erótico. Aunque el sexo en sí no siempre estaba sincronizado, sin embargo, pensé que no importaba, porque estábamos al principio de nuestra relación. Una de las formas en que no estaban sincronizados era que Jim quería penetrar a Sarah sin muchos juegos previos. Además, quería que llegara al clímax muchas veces. Sarah sentía que Jim intentaba cumplir con ella y se sentía presionada a cumplir con él. No se atrevía a hablar de sus preocupaciones. Cuando lo hizo, tuvo la impresión de que él tomó sus comentarios de manera equivocada. Se habían juntado mi miedo a hablar abiertamente de estas cosas, reconoce Sarah, y su reacción exagerada cuando yo mencionaba algo. Sentía que debía tener mucho cuidado. Él decía, ¿cómo crees que me siento cuando me dices que no te complazco? Ambos éramos exageradamente sensibles.
Este es uno de los aspectos en los que somos muy parecidos y nos compenetramos estupendamente, pero nuestra sensibilidad exagerada hace más difícil la comunicación. Además, en cuanto llegaba al orgasmo, se acababa todo para él. Al cabo de un tiempo, le resultaba difícil y frustrante, porque aunque quería hacer el amor conmigo durante un par de horas, ya no tenía el aguante necesario. Todo eso ocurrió incluso antes de casarnos. Llegó el día de la boda, y Sara y Jim intercambiaron sus votos en una hermosa ceremonia. Hicieron el amor esa noche y todas las noches de su luna de miel hasta la última. Ese mismo día discutieron sobre el dinero. En el vuelo de regreso a casa, Jim no le dirigió la palabra a Sara. Después de regresar a casa, Jim cayó en una depresión. Luego, durante los primeros 6 meses después de la luna de miel, no tuvieron relaciones sexuales. Sara le dijo a Jim: «Te casaste por una razón. Parte de esa razón es mostrarle a otro ser humano cómo es a veces la vida para ti. No tienes que pasar por esto tú solo. Yo estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Jim acudió a un médico. La medicación que recibió lo ayudó a salir de la depresión, pero también disminuyó su libido. Empezaron a hacer el amor de nuevo. Al principio era una vez cada pocas semanas. Luego pasó a ser cada 3, 4, 6 meses, dijo Sara con tristeza. La verdad es que no sé cuándo dejó de hacerlo. Me sentí muy mal, traicionada. Pensaba que por fin iba a tener una relación sexual maravillosa con un hombre al que adoro, y sin embargo, fue una de las peores experiencias sexuales de mi vida. Y ahí estaba mi marido. Noté el dolor en su voz mientras hablaba. Con el tiempo, Sara se dio cuenta de que no serviría de nada estar constantemente disgustada por la falta de sexo. Se unió a un grupo de apoyo para mujeres, que la ayudó a dejar de centrarse en Jim y a centrarse en ser feliz. Una amiga le recalcó la importancia de ser auténtica, sobre todo en lo que respecta a expresar su afecto cuando se sentía cariñosa. Eso llevó a una encantadora y relajada apertura del afecto sexual que persiste y florece hasta el día de hoy, dijo Sara, más feliz. Nos tomamos de la mano cuando vemos una película, nos abrazamos en casa, nos besamos, nos acariciamos sexualmente, no hasta el punto de llegar al orgasmo, pero a menudo nos excitamos. Nos hemos comprometido a rejuvenecer nuestra vida sensual, pero hasta ahora no ha sucedido. Sara, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que dejaste de hacer el amor?, pregunté. Dios, lo he bloqueado, Rob. Son años. Es triste, pero todavía me siento esperanzada. El hecho de que seamos afectuosos, cariñosos y sensuales a diario lo mantiene lo suficientemente vivo como para que no me sienta no amada o no deseada. Creo que es la sensación que se tiene al ser mayor. Parte de la dificultad para Sara y Jim es que duermen en habitaciones separadas. Jim, que tiene un sueño ligero, necesita hacerlo para dormir bien, lo que a su vez ayuda a mantener a raya la depresión. Entre semana salen de casa temprano y vuelven tarde, momento en el que ninguno de los dos tiene energía para iniciar el sexo. Mi idea ahora, dijo Sara, y se lo he pedido a Jim, es: vamos a dormir juntos solo 1 o 2 noches a la semana. Él dijo, eso podría funcionar, pero en realidad nunca lo hemos hecho, porque los dos tenemos miedo. En ocasiones, Sara probó a disfrazarse para poner en marcha su vida sexual, y a veces Jim respondía bien, pero otras reaccionó con irritación o enfado, especialmente cuando se sentía deprimido, y decía, ¿ahora eso significa que tengo que tener sexo contigo? Recibía todos estos mensajes contradictorios, recordó Sara, así que ahora tengo estos modelitos y quiero ponérmelos, pero tengo miedo al rechazo. Hablemos ahora de esto
desde una perspectiva de planificación prenatal, sugerí. ¿Crees que tú y Jim planeaste que fuera así? Sí, porque es algo tan poderoso en nuestras vidas que tiene que ser algo que planeamos. ¿Cuál crees que es el motivo de haberlo planeado? Jim necesita aprender a integrar el amor y el sexo, explicó Sara. En su vida sexual antes de mí, era insaciable. Había mucha experimentación, muchas mujeres. Está aprendiendo que hay amor sin sexo. Además, el principal reto de su vida es tener un sentido de pertenencia. Aquí, Sara se refería a la etnia mixta de Jim. Probablemente es la primera vez en toda su vida que lo siente. Si pudiera integrar en la expresión sexual el sentido de pertenencia que siente conmigo y el amor que siente por mí, eso sería muy satisfactorio para él. En mi caso, necesito aprender que puede haber sexo con amor. Se trata de conocer mi valor esencial, de ser capaz de amarme a mí misma, de creer que soy digna de ser amada y de sentirme una criatura amada por Dios. Le pedí a Sara que me explicara cómo cree que la ausencia de sexo puede ayudarla a crecer. Esta relación es el último reducto para mí. En todas mis demás relaciones, puedo ser totalmente como soy y decir lo que de verdad pienso. Todavía no puedo hacerlo, o de alguna manera no elijo hacerlo con Jim. Es como si hubiera demasiado en juego. Mi deseo es superarlo. Siempre me estoy recordando a mí misma que debo decir lo que pienso. Es como el hábito de esconderme que vino de mi abuso sexual, de sentirme indigna, menos que los demás. Ya no quiero tener ese hábito. Me gustaría ser completamente abierta en la relación más difícil, el ámbito de experiencia más complicado y gratificante. Lo que más me enorgullece de mi vida es que he conseguido convertir lo que era un matrimonio muy infeliz en uno muy feliz, con o sin sexo. Eso es un logro a nivel del alma que puedo llevar conmigo pase lo que pase. Mientras Sara hablaba, recordé que atraemos las relaciones para sanar y expandirnos. En Jim había encontrado la pareja ideal para sanar las heridas de su abuso infantil y expandirse hacia el amor propio que su alma desea conocer. Sara, habrá personas que lean tu historia que no tienen sexo en su relación o lo tienen con poca frecuencia, pero aman a su pareja y quieren que su relación con ella sea lo más feliz y amorosa posible. ¿Qué consejos les darías? Lo primero y más importante es que no culpen a su pareja. Siempre que culpamos, suele ser porque hay algo en nosotros que no queremos ver. Primero mírate a ti mismo. Explora tu propia sensualidad en el tiempo que te corresponde. Te animo a que te des placer. Te contaré un secreto. En la época en la que exploraba mi sensualidad y me masturbaba con regularidad, era cuando mi marido se acercaba a mí y quería tener sexo conmigo. Y es que el amor propio es atractivo. Si no piensas bien de ti, es posible que tu pareja empiece a verte con tus mismos ojos y a no tratarte tan bien. Conviene tratarse bien a uno mismo. Aquí habíamos llegado a una verdad importante y fundamental sobre la vida. El universo nos refleja a nosotros mismos. Cuando nos amamos, eso se refleja en nuestras relaciones. Cuando no nos queremos a nosotros mismos, eso también se refleja en cómo nos tratan los demás. Sara, has hablado de la importancia de no culpar a la pareja. ¿Qué les dirías a quienes se culpan o juzgan a sí mismos? Que se fijen en una visión total de la situación, aconsejó. Si estamos en estas circunstancias, es porque queremos aprender algo como almas. Busca dentro de ti las razones por las que esto es valioso. Hay algo muy importante que puedes hacer por tu cuenta mientras disfrutas de la seguridad y la bendición de esa pareja. No hay reglas. La gente tiene una imagen sobre cómo debe de ser el matrimonio, pero hay un número infinito de formas en que un alma puede expresarse. El matrimonio es un vehículo. El modo en que tu alma decide expresarse en el matrimonio
puede ser muy diferente de la imagen que la sociedad, ya sabes, el príncipe azul y la cenicienta presenta. Yo lo veo desde la perspectiva de más de una vida. Esa es la forma más rápida de llegar a un punto en el que seáis felices juntos, independientemente de las circunstancias, porque estáis viajando juntos, e independientemente de la parte del viaje que acompañáis entre vosotros, lo estáis compartiendo todo a nivel del alma. A veces hablo con el alma de Jim. Escúchame, alma de Jim, que estás al otro lado del velo. Solo quiero que sepas cuánto te amo y que quiero ser abierta y honesta contigo en esta vida. Te aseguro que en ocasiones eso ayuda. Sara, digamos que algunas personas que lean tu historia han adoptado la opinión de la sociedad de que se supone que debemos tener sexo con cierta frecuencia en una relación. Sienten que, como en su caso no es así, hay algo incorrecto, malo o anómalo en sus relaciones. ¿Qué les dirías? Si tienes un hijo o un amigo que se dice a sí mismo que hay algo malo o incorrecto en su relación porque no está teniendo sexo con la suficiente frecuencia, lo mirarías y verías su belleza. De hecho, verías la belleza de él y de su pareja, y en tu interior sabrías que están recorriendo su camino de la manera que deben hacerlo. Así que animaría a esa persona a buscar y crear el sentido. Acepta la experiencia e intenta ver lo que te está enseñando. Si te resistes, no aprenderás nada y lo empeorarás. Pero si abres tu mente y corazón a ti mismo y a tu pareja, tendrás muchas más posibilidades de experimentar lo que estaba destinado a hacerse realidad para ti. Regresión del alma entre vidas de Sara. Con valentía y honestidad, Sara había compartido conmigo tanto su amor por Jim como el dolor que siente con respecto a su celibato. ¿Había planeado antes de nacer experimentar este difícil reto? Y si es así, ¿por qué? Comenzamos nuestra investigación sobre su proyecto de vida con una RAEF. Inicié la sesión con una oración, pidiendo a los seres queridos de Sara, a sus guías, a sus ángeles y a todos los que en el espíritu la aman y la guían, que se unieran a nosotros. Luego, la llevé a través de los pasos habituales de la relajación mental y física, y la parte de regresión a vidas pasadas de la RAEF. Le pedí que saliera de un túnel y entrara en una escena importante de su vida pasada significativa. A continuación, le dije que describiera lo que había visto. Estoy en el exterior, comenzó. En el campo, de día en un cálido verano. Hay alguien conmigo. Llevo los pies descalzos, una falda rústica marrón, un delantal y una blusa blanca con bordado de ojal. Ropa de campesino de diario. Bien, ahora quiero que te veas de pie frente a un espejo para que puedas ver tu cara y tu pelo con claridad. Descríbemelos. Cabello castaño, largo, pero no tanto. Una nariz aguileña, aunque atractiva. Parezco un poco sorprendida y asustada. Soy mujer, quizá de 30 años. Soy blanca, con la piel bronceada, de complexión media. Deja que el espejo se diluya, le indiqué. Y luego, descríbeme todo lo que percibes y todo lo que haces para que pueda seguirte. Hay un hombre conmigo, continuó Sara. Está tratando de controlarme de alguna manera que no quiero. Me tiene sometida. Parece que se preocupa por mí, pero no es consciente de cuánto daño me hace. Solo le importo de forma superficial. Cree que me quiere, pero yo no me siento querida por él. Creo que es mi dueño, no es mi marido. Has mencionado que parece sorprendida y asustada. Repetí, ¿por qué? No hay nadie más que él. Estamos en un corral. Ha intentado aprovecharse de mí. Quiero que mires de cerca la cara de este hombre y sus ojos y me digas, ¿reconoces a esta alma como alguien que está en tu vida actual? Steve, mi hermano Steve.
indicó Sara, con certeza en su voz. Bien, dejemos que la escena continúe. ¿Qué sucede a continuación? Intenta convencerme de que me acueste con él. Yo no quiero en absoluto, pero él es mucho, mucho más grande que yo, muy corpulento y fuerte, y me obliga a hacerlo. Aunque lloro de dolor y estoy aterrorizada, cree que me gusta. Se ríe a carcajadas y luego se sube los pantalones. Estoy en el suelo. Me vuelvo a poner la falda por encima de las piernas. Estoy llorando. Dice que me ha gustado y se va. ¿Cómo te sientes? Me siento fatal, dijo ella, empezando a llorar. Me siento herida, degradada, sola. Me siento asustada porque podría volver a hacerlo. Creo que no hay nadie a quien pueda contárselo. Lo entiendo. Quiero que confíes en que tu alma y tus guías te están mostrando esta escena por una razón particular. ¿Qué es importante que sepas o entiendas sobre la escena que te están mostrando? Confía en que sabes la respuesta. Necesito entender que eso no estaba bien, me dijo Sara, y que yo no tuve la culpa, no lo pedí, no me lo merecía. Aunque quería ser atractiva, no significa que deba ser tratada así. ¿Hay algo más en esta escena que sea importante para ti? ¿O te sientes satisfecha y lista para seguir adelante? Me siento lista. A la cuenta de 3, pasarás automáticamente al siguiente evento o escena importante en esta misma vida. 1, 2 y 3. Dime, ¿dónde estás ahora y qué está pasando? Estoy en una pequeña ciudad. Llevo un sombrero y ropa más próspera. Tengo unos 10 años más. Veo un carruaje. Estoy a punto de subir a ese carruaje cuando lo veo. No esperaba verlo. ¿Ese mismo hombre? Está en la calle, a poca distancia de mí. Me ve. ¿Cuánto tiempo hace que no lo ves? 10 años. ¿Os acercáis el uno al otro? No. ¿Cómo te sientes cuando lo ves? Muy orgullosa. ¿Por qué te sientes orgullosa? Me casé con alguien con posición en esta pequeña ciudad. Él, el violador, pensó que yo no era nada, pero eso no es cierto. Estoy orgullosa de que me valore alguien que me quiere y se preocupa por mí, y de que él, el violador, ya no tenga ningún poder sobre mí. Sara me dijo entonces que se sentía preparada para avanzar. La adelanté a la siguiente escena significativa de esa vida. Estoy en el lecho de mi muerte, declaró. En la habitación hay una luz brillante. Creo que viene del espíritu. Tengo familia a mi alrededor y no siento miedo. Mi marido está ahí, pero no puedo decir si está en espíritu o ahí en cuerpo. Mi hijo, que ya es mayor, y su mujer están ahí. Le indiqué a Sara que mirara atentamente los rostros de todos los presentes. ¿Reconoces alguna de estas almas como alguien que está contigo en tu vida actual? Pregunté. Mi hijo en mi vida pasada es mi hermana, Claire, en esta vida. Su esposa es Danny, el hijo de mi hermana en esta vida actual. ¿Aproximadamente cuántos años tienes? 70. ¿En qué año estamos? Mira los números en tu mente. 1882. ¿En qué país has vivido la mayor parte de tu vida? Australia. ¿Qué está sucediendo a tu alrededor o dentro de ti que sugiere que tu muerte física llegará al fin del día? Siento una certeza en el corazón. ¿Cómo te sientes con respecto a esta vida que acabas de vivir? Siento que he recorrido un largo camino, dijo Sara con satisfacción. Al principio de mi vida estaba muy sola. Creo que por eso elegí en esta vida actual estar rodeada de tantos hermanos y hermanas. No quería volver a pasar por eso sin amor y apoyo a mi alrededor. Finalmente, concebí un hijo en una etapa posterior de mi vida, y su esposa llegó a ser un gran consuelo para mí también. Era mi único hijo,
Me sentí muy feliz de poder crear por fin una familia después de haber sido empobrecida y mal recibida. De alguna manera, me abrí camino hacia una vida mejor. Me siento en paz con ello y feliz de haber decidido hacerlo. Dirigí a Sara para que dejara el cuerpo físico en la vida pasada. ¿Dónde estás ahora en relación con tu cuerpo?, le pregunté. Sobre el pueblo. Me estoy despidiendo y dando las gracias a mi familia. Comenzó a llorar de nuevo. Tómate el tiempo que necesites. Es difícil irse, suspiró. Y después de unos momentos dijo, está bien. Antes de que nos preparemos para alejarnos de tu cuerpo y comenzar tu viaje de vuelta a casa, ¿hay algún asunto pendiente en la tierra que te gustaría atender?, pregunté. Hay algo con mi marido. Dirígete a él ahora. Puedes hacerlo. ¿Qué es lo que deseas tratar con él? Quiero decirle que lamento no haberlo amado plenamente como él me amó, o como hubiera deseado hacerlo. Que le agradezco la vida que me ha dado, que lo quiero mucho, mucho, que siento haberlo rechazado físicamente y no haber podido recibir el placer que él quería darme. Sara no había mencionado ninguna de estas cosas en sus descripciones de las escenas de vidas pasadas, pero su importancia era, sin embargo, evidente. Le pedí que viajara en su cuerpo espiritual hasta su marido en la vida pasada. Nos detuvimos unos instantes mientras lo hacía. Lo encontré, me dijo. Tienes la capacidad de comunicarte telepáticamente con él, le indiqué. Adelante, háblale de lo que me acabas de contar. Tómate el tiempo que necesites. Era Kevin, afirmó al reconocer repentinamente a su marido de la vida pasada. Kevin es un hombre con el que salí cuando era más joven en mi vida actual. Cuéntale todo lo que quieras. Dime cuando estés lista para continuar. Tras una pausa dijo, estoy lista. Guié a Sara para que se alejara del plano terrestre y regresara a nuestro hogar no físico. Me dijo que veía una luz brillante por encima de ella y la invité a avanzar hacia la luz. Lo primero que noto, dijo, son nubes de color azul y rosa pastel. Me dirijo hacia un edificio con unas columnas y una parte superior circular. Delante hay una pequeña plaza del pueblo. Ahí me esperan algunas personas. Son mi abuela, mi padre. Aquí Sara rompió a llorar. Mi tío Jim y mi madre. Mi madre está muy contenta. Está saltando como si me hubiera echado de menos. Es como un duendecillo. Hace tanto tiempo que no podíamos hablar. Mi tío Jim sonríe. Mi abuela es muy importante para mí. Le dije a Sara que se tomara un momento en privado con su familia para agradecerles que hubieran venido, para expresarles su amor y permitirles expresar su amor por ella. Tras unos momentos de silencio, Sara comenzó a transmitirme textualmente lo que su familia le decía. Cada vez que hablaba, empezaba diciéndome quién era el que tomaba la palabra. Fue maravilloso ser tu padre, dijo el padre de Sara tanto a ella como a través de ella. Era un placer verte y jugar contigo, sobre todo cuando eras pequeña. Eras una niña atolondrada, llena de energía e inteligencia, y eras muy exigente. Cuando eras pequeña y estabas aprendiendo a caminar, dijo la madre de Sara, tenía que darles monedas de 5 centavos a tus hermanos para que te ayudaran. Te agarrabas a sus dedos y caminabas y caminabas y caminabas. Si se aburrían y te bajaban, gritabas. Su madre se reía ahora, hasta que les pagaba para que te hicieran caminar de nuevo. Eras una buscadora espiritual desde los primeros momentos de tu infancia. Me encantaba llevarte de un lado a otro. Te habría llevado a cualquier sitio. Disfrutaba viéndote intentarlo todo. Sara lloró bajito, mientras su madre hablaba a través de ella. Sara, le indiqué, me gustaría que les preguntaras por qué se te mostró esa vida pasada en particular que viste. ¿Se te mostró porque tiene relación con esta vida actual?
dijo su abuela. Ese hombre grande que te violó en esta vida que estás viendo actualmente, te violó durante muchos años en tu infancia y esa situación te confundió. Como formaba parte de tu vida, te creías responsable, te sentías culpable y por eso no querías contárselo a nadie. Era importante ver esa otra vida, porque allí es mucho más fácil ver que lo que él hacía estaba mal, que tú no eras responsable y que era un comportamiento suyo y no tuyo. La similitud de tu personalidad y tu aspecto, incluso cuando eras pequeña, atrajo a tu hermano a hacer eso. Pero tu luz es tu luz, nadie puede apagarla. Con esto, Sara lloró más fuertemente. Hice una pausa para darle un momento. Sara, sugerí, me gustaría que preguntaras a tu familia qué está haciendo tu hermano en su vida actual. Tu hermano está aprendiendo a responsabilizarse de quién es y de lo que hace, respondió el padre de Sara. Está trabajando en responder a un impulso superior dentro de sí mismo. Está luchando con esto ahora. El vínculo que provocó esa situación de abuso se está rompiendo. Intervino el tío de Sara. Era un vínculo más del lado de tu hermano. Tenía una fijación por ti. Querías darle la oportunidad de redimirse. Aquí tuvimos una gran revelación. Por su gran amor y en servicio del alma de su actual hermano, Sara había aceptado, como parte de su plan previo al nacimiento, la posibilidad del incesto. Como almas, a menudo estamos dispuestos a asumir tales riesgos para proporcionar a nuestras almas compañeras las oportunidades de crecimiento que necesitan. Remito a los lectores al capítulo sobre el incesto de mi segundo libro, El don de tu alma. Hablando como uno, la familia de Sara explicó entonces que en la vida pasada ella se sentía culpable por no tener relaciones sexuales más a menudo con su marido y también por sentirse atraída por su hermano, que es Jim, en su vida actual. Ambas formas de culpa se han arrastrado energéticamente y ahora impiden la intimidad física con Jim. Sara, sugerí, pregúntale a tu familia qué es lo que planeasteis, específicamente tú y Jim, con respecto al sexo para vuestra vida actual y por qué. Con esto, Sara anunció que el alma de Jim estaba presente y quería hablar a través de ella. Tanto Jim como Sara querían integrar el sexo y el amor, dijo el alma de Jim. Ambos tienen miedo. Ninguno de los dos quiere sentirse rechazado. Jim la ama. Una parte de él por fin se relaja lo suficiente como para sentir ese amor tal y como se expresa de forma cotidiana y mundana. ¿Sabían Sara y Jim, antes de entrar en el cuerpo, que tendrían este periodo de años en el que estarían bastante inactivos sexualmente? Pregunté. Por supuesto que sí, confirmó el alma de Jim. Es un periodo de tiempo en su encarnación para cambiar su comprensión de la pura lujuria al amor sexual y también para ganar claridad sobre lo que es el amor. Tanto Sara como Jim han tenido dificultades para creer en el amor del sexo opuesto. Esto ha sido un tema en muchas vidas. Ambos fueron muy capaces de manipular al sexo opuesto y ambos fueron muy duros con esas parejas. Necesitaban aprender que un amor profundo y un matrimonio podían sostenerse sin sexo, para integrar plenamente el amor en la expresión posterior de la sexualidad. Le pregunté al alma de Jim si Sara y Jim habían aprendido plenamente esta lección o si les quedaba algo más por aprender. Ese algo más es la sinceridad, respondió el alma de Jim. No son falsos el uno con el otro, pero no se abren tanto como podrían. Así que el algo más es compartir y abrirse completamente el uno al otro. No solo voy a ser abierto ahora, sino más bien voy a dejar que desaparezcan los límites. Voy a ser del todo consciente de que, pese a mi inquietud, es a ti
a quien deseo abrirme por completo. No es solo decir lo que se piensa o se siente, es un sentimiento sin reservas y una confianza profunda y duradera. Todavía no tienen eso. ¿Cómo podrían Sara y Jim alcanzar este tipo de apertura y confianza completas? Pregunté. Que sigan superando poco a poco sus límites hasta que la apertura sea real, aconsejó el alma de Jim. Que, si sienten miedo, se dirijan hacia el amor. Que, cuando estén asustados, piensen en lo que sería más amoroso hacer y lo hagan. El deseo de Jim es amar profundamente y sentirse totalmente digno de amor en esta vida. Entonces dije, lo que se interpone en el camino de Sara y Jim para tener una vida sexual más activa y una mayor apertura e intimidad son las dos formas de culpa que Sara arrastró energéticamente de la vida pasada, además de un miedo mutuo a decepcionar al otro. Sí, afirmó el alma de Jim. En una relación es importante saber si te comportas por miedo o por amor, añadió la abuela de Sara. Si sientes miedo, dale la vuelta y pregúntate, ¿qué sería el gesto más amoroso en este momento? Y hazlo. En el matrimonio no hay reglas, continuó. No tiene por qué ser ni debe ser de ninguna manera determinada. Lo único que cuenta es el amor. Deja que eso te guíe. Cuando te sientas insegura acerca de la falta de sexo, acuérdate de pensar de una manera más amorosa hacia ti o hacia tu marido. Acostúmbrate a pensar más amorosamente y verás cómo eso te ayuda. Sara, pregunté, ¿qué más puede decirnos tu familia acerca de lo que tú y Jim planeasteis antes de nacer con respecto al sexo y al amor? Jim confiaba en que la relación iba a ser tan importante para Sara que nunca jamás se rendiría. Respondió al unísono la familia de Sara. No solo sabía que ella nunca se daría por vencida una vez que se encontraran, sino también que, para empezar, jamás renunciaría a encontrarlo. Los dos eran conscientes de que eso llevaría mucho tiempo, y no importaba. Sabían que tenían mucho terreno que recorrer en su relación antes de estar juntos, ya que encontrarse demasiado pronto en esta vida habría resultado un fracaso. Ambos tenían que llegar a un punto en el que tuvieran suficiente experiencia con otras personas y pasar por algunas lecciones antes de llegar el uno al otro, donde esperaban aprender la lección definitiva. ¿Cuál es la lección definitiva?, les pregunté. Amarse a sí mismos lo suficiente como para sentir el valor que aportan, de modo que el temor desaparezca y sus reacciones hacia los demás no sean provocadas por el miedo. Descubro que únicamente me siento ofendida o herida cuando no me estoy amando de verdad, observó Sara, hablando ahora como ella misma. Eso es algo muy importante que hay que aprender. Si Jim es desconsiderado, es él. Si yo elijo ser herida, soy yo. Pregunté a la familia de Sara qué más tenían que aprender ella y Jim sobre el sexo y el amor. Lo que les gustaría aprender sobre el sexo y el amor, respondió la abuela de Sara, es cómo expresar toda la gama de dolor, alegría, profundidad, belleza intrínseca y el poder de creación que hay en el amor. ¿Y qué es en sí el amor? Están juntos para llevar al cuerpo el poder creativo del amor del espíritu, curarse a sí mismos y a los demás, y brindar ese poder al mundo de formas creativas que aún no han imaginado. Uno de los principios fundamentales de la vida es que aquello en lo que nos centramos se incrementa. Cuando añadimos amor a aquello en lo que nos enfocamos, imbuimos nuestra atención con el poder transformador de lo divino. La combinación de atención y amor bendice y eleva todo. Por medio de su relación, Sara y Jim estaban en el proceso de recordar este poder, un poder que conocían antes de nacer y que luego eligieron olvidar.
Al recordarlo, llegan a un conocimiento más profundo del poder del amor, un conocimiento que no sería posible sin el olvido temporal. ¿Qué significa reconfortar verdaderamente a otra persona? Pregunté a la familia de Sara. ¿Qué se requiere para hacerlo? El requisito más importante, dijo la familia al unísono, es creer en esa persona y reflejarle su belleza, su valor y su bondad definitivos, así como la certeza de que todo está bien y siempre lo estará. Y el contacto físico es muy importante, llevar todo ese poder creativo del amor a tus brazos y abrazar a otro ser humano. Me gustaría tener el punto de vista más elevado posible, les dije. ¿Cuál es el papel del sexo en las relaciones amorosas humanas? Para empezar, ¿por qué somos seres sexuales? Sara anunció entonces que su alma estaba presente e iba a hablar a través de ella. El papel principal del sexo es ayudaros a recordar que sois espíritus, para que compartáis una experiencia cada vez mayor de la propia creación. El amor humano es solo una pequeña parte de todo lo que hay, y todo lo que hay es amor. No existe nada más. Así que cuando estás en el cuerpo, es natural querer tocar una frecuencia creativa. Dado que la fuente creativa es el amor, tu reencuentro de alma a alma en la vida física, cuando te encuentras de nuevo, enciende esa chispa de amor. Vas detrás de esa luz como una polilla detrás de una llama, para llegar a un punto en el que puedes tocar la creación. Estás pasando los límites y experimentando la vida donde se origina, esa parte entre lo manifiesto y lo no manifestado. Así que el propósito del sexo es, en realidad, el propósito más elevado de la vida, expresar el amor y tocar la fuente creativa. Sara, cuando preguntamos por primera vez sobre la poca frecuencia de las relaciones sexuales entre tú y Jim, nos dijeron que no hay reglas ni deberes, recordé. ¿Podría el espíritu extenderse sobre ese tema? Es muy importante, aconsejó la abuela de Sara, no atarse a esperar de tu vida, de ti misma o de los demás el cumplimiento de una fantasía. Permanece en el momento del amor. Cada momento es una expresión de amor o un relativo fracaso del amor, ya que el amor es todo lo que hay. Estar cerca de tu ser sexual y aceptarlo es una forma de mantenerse en contacto con el espíritu, añadió el padre de Sara. El espíritu es amor y el mundo es físico, por lo tanto, el amor físico, la sensualidad, es la expresión plena del amor en el reino físico. Ahora tenemos que concluir, le dije a Sara. Me gustaría que hablaras un momento en privado con todos los que están ahí, les ofrecieras tu gratitud por todo el amor y la sabiduría que han compartido contigo hoy y les permitieras expresar el amor y la gratitud que sienten hacia ti. Tómate el tiempo que necesites. Avísame cuando estés dispuesta a continuar. Me alegro de veros a todos, dijo Sara a su familia. Hicimos una pausa durante un minuto mientras ella lloraba suavemente. Gracias por estar conmigo. Estoy lista. Antes de marcharnos, le indiqué, me gustaría que les pidieras una sanación energética a todos los niveles, físico, emocional, mental y espiritual. Cuéntame lo que ocurre a continuación. Ahora, los cuatro parecen más bien seres de luz, describió Sara. Se están elevando, se transforman en una cascada de luz. Están rodeando mi cuerpo, derramando esa luz dentro de mí. Componen una cápsula en forma de bala a mi alrededor. Siento que mi corazón se abre y recibe. Siento su ánimo y su amor, y su alegría por estar juntos de nuevo y por estar a mi lado. Siento a mi madre y a mi padre,
que son tan felices juntos. Son parte el uno del otro como lo eran cuando fueron mis padres. Siento tanto su individualidad como su unidad entre ellos y conmigo. Percibo una verdadera alegría dentro de la sabiduría. Una vez completada la sanación, le sugerí a Sara que recordara todo lo que había experimentado hoy. Entonces la guié lenta y gradualmente para que saliera del estado de trance y volviera a su estado de vigilia. Permanecimos en silencio durante unos instantes, mientras ella volvía a orientarse. «Hola Rob, estoy lista», anunció. «¿Qué te ha parecido?» Hubo varios momentos en los que supe que estaba recibiendo información avanzada o nueva, que ha vivido dentro de mí, pero de la que aún no había sido consciente. «¿Cómo lo supiste?» Sentí que me unía a algo más. La comprensión estaba en parte dentro de mí, pero iba más allá de mi entendimiento. Fue muy emotivo. Estuve llorando mucho durante todo el proceso, dijo Sara ahora riendo. Incluso cuando no parecía que estaba llorando, salían lágrimas. Cuando rezaste la oración al principio, fue como ¡boom! Todos estaban ahí y golpeaban la puerta para entrar, como si no quisieran esperar hasta el final del espectáculo. Además, fue la emoción de estar por fin con alguien que podía consolarme. No es que Jim no pueda hacerlo, pero sentí que estaba con alguien que me entendía completamente y que tenía muchas ganas de ayudar. Le pregunté a Sara qué era lo más importante para ella de la experiencia. Saber que hay una razón real para lo que sucede en mi vida y en mi matrimonio. La idea de que tenía que haber un tiempo sin sexo para celebrar el amor. En la mayoría de las relaciones de Jim antes de mí, todo giraba en torno al sexo y no tanto al amor. Creo que soy la primera persona de la que se ha enamorado. Sara, ¿tu comprensión del papel del sexo en las relaciones humanas es diferente como resultado de lo que has oído hoy? Sí, muy diferente. Jamás me había centrado en la manifestación física de la fuente inicial y creativa. Es como llevar el amor de lo inmanifestado a lo manifestado. Esa es la distancia más larga que se puede recorrer. Así que llevar el amor hasta el final y expresarlo en forma física es en realidad algo muy espiritual. Hasta ahora lo había dicho alguna vez de boquilla, pero nunca lo entendí, ni lo sentí de verdad. Ahora sí, lo entiendo con mayor profundidad y de una manera que realmente se relaciona con mi vida en particular. ¿Tienes alguna idea de cómo podría cambiar tu relación con Jim en el futuro? Hay un nivel de comodidad ahora con esta nueva comprensión y seguridad. Tengo una confianza renovada en que todo está bien. ¿Qué más crees que te ha aportado la sesión? La verdad es que en esa vida pasada sentí placer durante la violación. Eso fue muy confuso para mí en esa vida, porque no sabía nada sobre el sexo. Y entonces este hombre me violó, y a pesar del dolor y el miedo, también había placer. Aquello me impidió tener relaciones sexuales con mi marido, pero también me hizo desear esa sensación de placer que nunca me permití tener de nuevo en esa vida. Así que creo que estoy tratando de integrar esa experiencia con Jim para poder finalmente tener el placer junto con el amor, en lugar de amor sin placer o ausencia de amor y placer. Estoy tratando de conseguir que ambas cosas se unan para mí. ¿Crees que lo que has aprendido hoy te ayudará a conseguirlo? Sí, creo que sí. Sesión de Sara con Pamela y Yeshua. La regresión del alma entre vidas de Sara nos había dado mucha información sobre su plan para su vida actual, para ver qué más podríamos aprender. Sara y yo hablamos con Pamela y Yeshua.
Comenzaré con una pregunta. ¿Planearon Sara y Jim antes de nacer tener, o al menos la posibilidad de tener, una relación sentimental en la que apenas hubiera sexo? La pregunta más amplia es esta. ¿Planifican las parejas esta situación? Y si es así, ¿por qué? Pamela cerró los ojos para concentrarse en Yeshua. Los tres permanecimos en silencio durante unos momentos. Como siempre, esperaba la presencia de Yeshua con entusiasmo. «Hay mucho amor dentro de ti», le dijo Yeshua a Sara cuando empezó a hablar a través de Pamela. «En tu corazón brilla una gran luz. Sin embargo, aún no eres del todo consciente de lo que esta luz significa. Concretamente, tienes una tendencia a querer llevar a otras personas a la luz, a cuidarlas, pero a veces esto te lleva a alejarte de tu centro. Entonces, pierdes la conexión con la tierra, dejas de estar en contacto con tus propias necesidades y deseos. Es importante que vuelvas a tu ser, que te mantengas arraigada firmemente y veas la relación en la que estás dentro de ese punto de vista. En este momento hay una especie de enredo entre tu energía y la de Jim. Quieres cuidar de él con un profundo sentimiento de amor y compasión, pero hay momentos en los que el amor puede convertirse en una carga o ser demasiado para la otra persona, y esto puede crear problemas. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, confirmó Sara. En mi relación con Jim, me someto, porque es más fácil que discutir. Soy muy sumisa. Suelo renunciar a mis deseos en favor de los suyos. No solo es sumisión, aclaró Yeshua, es tu miedo a la soledad. Te comportas como si fueras una persona insignificante, y aunque separas esa parte tuya sumisa de quien realmente eres, sigues rebajándote por miedo a estar sola. Y esta soledad tiene que ver esencialmente con abrazar tu propia vida, añadió Pamela. Tienes miedo de tu propia luz, es decir, de tu poder creativo y de tu energía masculina. Es cierto, reconoció Sara. No sé cómo aceptar mi poder. Se ha grabado en la conciencia colectiva femenina, continuó Yeshua, que como mujer tienes que estar al servicio o al cuidado de otras personas, especialmente de un hombre, y esto se ha convertido en parte de la identidad de la mujer. Ejercer este papel de empatía y comprensión, estar muy alerta y absorber siempre la energía del otro, está impidiendo a las mujeres aceptar realmente su autonomía, su fuerza. La energía sexual es vital. Básicamente, el sexo es vida. Es una energía profundamente creativa y no solo se siente en el dormitorio cuando se tiene sexo físico. Es un concepto mucho más amplio. Se trata de la renovación, la originalidad y la creación de crear algo nuevo. Cuando dos personas se encuentran y sienten esta atracción, hay algo por explorar, por descubrir, y esto puede sentirse como una atracción magnética entre dos individuos. Hay un intenso deseo, no únicamente de sensaciones físicas, sino de conocerse, y a través del conocimiento mutuo, ambos crecen. Por lo tanto, el proceso de entablar una relación es profundamente creativo. Esto es lo que realmente es la sexualidad en un nivel más profundo. En tu caso, Sara, lo que sientes es que un nivel más profundo o del alma, tú y Jim, no camináis el uno al lado del otro. Estáis en caminos diferentes. A pesar de que os queréis, deseáis estar juntos. Sin embargo, ambos necesitáis enfrentaros a ciertas cuestiones por vuestra cuenta. No todo se puede compartir. Cuando la atracción y la intimidad disminuyen, es importante abordarlas a nivel interno. Hay dos razones por las que pueden disminuir o desaparecer. Una es que uno o ambos miembros de la pareja tengan miedo de abordar sus propias sombras.
que inevitablemente saldrán a la luz en una relación íntima. Cuando no son capaces de enfrentarse a este tipo de honestidad o apertura, pueden cerrarse y la comunicación dejará de ser abierta y fresca. Entonces, las parejas adquieren ciertos hábitos y patrones y se las arreglan, sobreviven, pero no ocurre nada nuevo. Hay otra razón por la cual la atracción podría detenerse o apagarse lentamente. A veces dos almas se encuentran en una vida terrestre y tienen algo especial que compartir. Se animan mutuamente a un nivel más profundo para enfrentarse a ciertos problemas y también sienten esta alegría creativa juntos. Sin embargo, no todos estos encuentros o relaciones están destinados a durar como en un matrimonio de 30 años. Así que en ocasiones también hay un final natural de una relación porque la dinámica que unió a dos personas se ha agotado. Se acaba de forma natural. Los seres humanos lo consideran un fracaso, pero desde el punto de vista del alma no tiene por qué serlo. Las palabras de Yeshua me recordaron cómo gran parte de la vida humana no es lo que parece. Donde la personalidad suele percibir el fracaso, el alma ve el crecimiento completo. Sara, añadió Yeshua, te reprimes porque ves tu propio poder y sientes que Jim se quedará estupefacto si le muestras toda tu luz, tu sabiduría. Sientes una especie de timidez o molestia al respecto, pero no puedes renunciar a ello. Tienes que mostrar tu verdadero yo. Es como si quisieras protegerlo a él, y por otro lado, esto te frustra y entonces te contienes. A continuación, pregunté a Pamela y a Yeshua qué habían planeado específicamente Sara y Jim con respecto al sexo. Nos quedamos en silencio un momento mientras Yeshua se apartaba y Pamela accedía a una de las vidas pasadas de Sara. Veo una vida pasada en la que tú y Jim os conocíais, dijo Pamela a Sara. Él era tu padre. Te quería mucho. En esta vida pasada, de niña eras muy introvertida. Eras una soñadora y tenías una rica vida interior, pero te la guardabas para ti. Por lo tanto, eras un poco retraída y tímida. Él siempre te animaba. Era más abierto que tú. Estaba más en el mundo, por así decirlo, pero se encariñó contigo. Eras su ojito derecho, su tesoro. Sin embargo, llegó un momento en que te sentiste un poco prisionera de esa relación padre-hija. Un día, cuando ya eras una mujer joven, quisiste liberarte de ella. Para entonces, su energía, que antes era muy cálida y cariñosa, se había vuelto demasiado protectora, incluso dominante y restrictiva. Te alejas de él. Otro hombre entró en tu vida. A tu padre no le gustaba nada. Era celoso y crítico. Te sentías dividida por dentro. Había un problema de lealtad. Además, en esa vida querías escribir. Tenías una fuerte conexión con una energía superior, una guía. Querías transmitir esta información, esta sabiduría y escribir sobre ella. Esto está muy conectado con lo que Yeshua llamó tu luz. Se trata de querer traer una nueva conciencia a la sociedad. Lo hiciste en la vida pasada, pero fue difícil. Te metiste en problemas con tu padre. Al principio de esa vida, parecías una chica tímida, introvertida y sensible, pero en esa sensibilidad había un gran potencial, porque tenías fuertes visiones interiores. Más adelante, en esa misma vida, quisiste expresarlo, pero entonces tu padre no te apoyó, porque no te conocía de esa manera. Así que todo terminó con emociones muy contradictorias. Siempre lo quisiste y deseabas que hubiera paz entre los dos, pero él seguía culpándote porque lo habías abandonado. Todo tiene mucho sentido, confirmó Sara. En esta vida actual, no deja de darme todo tipo de consejos, como si creyera que no sé cómo comportarme o salir adelante.
Creo que sabe perfectamente que eres muy capaz de hacerlo por ti misma, replicó Pamela, pero intuyo que teme a lo que pasará si sabes que ya no lo necesitas. Percibo ese miedo al abandono, un miedo a quedarse solo, pero los dos tenemos el mismo miedo, nos dijo Sara. Él tiene miedo de que lo abandone y yo tengo miedo de quedarme sola sin él. Pamela nos avisó entonces de que Yeshua quería volver a hablar. Tu alma quería reencontrarse con él en esta vida, informó a Sara. Al principio os dabais una sensación de calor, de ternura y de pertenencia, pero luego, poco a poco, volviste a caer en ese viejo patrón que suele ocurrir cuando algo no se resuelve en una vida pasada. Se repetirá, porque quieres resolverlo. Resolverlo significa resolverlo por ti misma. No podéis resolverlo todo juntos. Tú tienes tu propio camino. Tu alma quiere que en esta vida te abras a tu luz única. También, tu alma quiere que te abras a lo que significa enfrentarte a la gente, que no seas convencional, que digas cosas a las que algunos pueden tener miedo o resistirse. Eso es lo que quiere tu alma, y también liberarte de esa sumisión femenina colectiva. Lo que me parece sumamente interesante, replicó Sara, es que Jim y yo participamos en un programa, el de empoderamiento de la mujer y comprensión del género, que iniciamos con la empresa. Damos clases a hombres y mujeres sobre la comprensión del género. Estoy tratando de llegar al otro lado de esta vida, siendo yo misma plenamente y liberándome de este patrón de dejar que él, en particular, tome el control. Pero debo de tener cuidado y hacerlo con suavidad, para que sepa que en ningún caso estoy actuando contra él, porque así es como lo percibe a menudo. En cierto modo, no estás siendo sincera, señaló Yeshua, porque una parte de ti se está sometiendo. En lo más profundo de tu ser, tienes ciertos perjuicios sobre Jim, y esta parte la retienes para mantener la paz. Sin embargo, él lo percibe, y eso le hace sentirse inseguro. Esta inseguridad puede hacerle actuar de forma poco agradable, o que se vuelva crítico o dominante. Tienes que enfrentarte a esta cuestión de fondo, Sara, porque tu posición no es clara, sino ambigua. Debes asumir tu poder y ver qué sucede. No puedes controlar lo que ocurrirá con la relación, pero tu misión más importante, desde la perspectiva del alma, es abrazar por completo este poder, esta luz, tu inspiración, para expresarte de verdad y no dejarte frenar por este desempoderamiento femenino colectivo. Sara, cuando discutís tú y Jim, dijo Pamela, hablando ahora con su propia cadencia y tono, ¿tienes miedo de enfadarte en un momento así? Mucho, respondió. Me da pánico. Enseguida me dice, no puedo vivir así. No voy a estar en un matrimonio donde peleamos. O cosas por el estilo. Me lo ha dicho en más de una ocasión. Creció en un hogar donde sus padres estaban siempre discutiendo y no lo soporta. Sé que no me va a dejar, pero no aguanto las peleas. Tengo que averiguar cómo decir las cosas de forma que le lleguen. Pero en este ejemplo en concreto, él se enfada y se siente libre de expresarlo ante ti, dijo Pamela. Entonces, tú te haces responsable de su miedo a discutir y del tuyo también. Asumes toda la carga y luego decides, voy a bajar la voz. Esto te ayudará quizá a corto plazo, pero no a la larga, porque te lo guardas. Con eso, la conciencia de Pamela se apartó y volvió Yeshua. Enfádate, solo eso, le aconsejó. Es que me da mucho miedo. Sara comenzó a llorar. Y sé que a la mayoría de las mujeres les da miedo. ¿Puedes explicarme por qué te asusta tanto enfadarte?, preguntó Yeshua con suavidad. Es el miedo a la soledad. Si me enfado, me quedaré sola, porque dejará de dirigirme la palabra. Eso es lo que hace siempre.
no soporta verme enojada. Ya te sientes sola en esta relación, señaló Yeshua, pero la soledad por excelencia es la falta de conexión contigo misma, tu verdadero yo, tu alma, tu inspiración, tu intuición. Cuando te comportas como si no valieras nada y tratas de mantener la paz, eres deshonesta contigo misma y con la situación. Esto también puede crear una sensación de soledad y es mucho peor que estar solo. Es cierto, ahora me siento sola cada vez que no digo lo que de verdad pienso y me siento conectada con Jim cuando me expreso con sinceridad. Es cuestión de coraje, le dijo Yeshua a Sara. Todo esto tiene que ver con el coraje, porque tú ya lo sabes todo, lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo más gracioso? Pues que uno de los ejercicios que hago con las mujeres de mi clase, dijo Sara riendo, se llama el buscador de coraje. El tema de la dominación masculina es muy importante, sin embargo, tiene dos caras, afirmó Yeshua. En el pasado, las mujeres se veían impotentes debido a los roles que tenían que cumplir como madre y esposa. No podían expresarse públicamente. No obstante, los hombres también estaban muy restringidos en cuanto a la autoexpresión. Se les permitía, o era su deber, trabajar, ganar dinero, luchar en el ejército, ir a la guerra. En realidad, los típicos roles masculinos no eran tan liberadores para los hombres, así que aunque fueran el sexo dominante, su interior o su alma no se nutrían con los roles que tenían que cumplir. Habían sido apartados de sus sentimientos, su corazón, que son un elemento esencial para conectar con el alma. Tanto los hombres como las mujeres habían sufrido mucho, y lo siguen haciendo, por estos roles tan restringidos. Ha llegado el momento de liberarse de ellos, porque es la única manera de que ambos sexos puedan entrar en contacto más profundo con la esencia de sus almas, con su energía anímica, individual y única. En el momento en el que te identificas excesivamente con un papel masculino o femenino, tal y como se define tradicionalmente, limitas el poder de expresión de tu alma. Esto es válido tanto para los hombres como para las mujeres. Es importante que las mujeres entiendan su papel hoy en día. Continúa. Si se identifican demasiado con ser víctimas de los hombres y entran en un estado de ira y frustración por ello, no será la dinámica adecuada para resolver el problema, porque los hombres también han sido heridos. Cuando los hombres se cierran o se bloquean emocionalmente, o cuando se vuelven agresivos o se frustran por las exigencias que se les imponen en las relaciones, es muy importante que las mujeres vean y empiecen a comprender la historia de la energía colectiva de los hombres. Ellas tienen un papel protagonista en este sentido. Solo así podrá la mujer crear un puente de sanación entre los géneros. ¿Cómo afecta esto a la relación sexual para mí y para los demás? Preguntó Sara. Necesitar al otro sexualmente debería ser una expresión del deseo del alma de conexión y alegría, respondió Yeshua, y los roles tradicionales prescritos a hombres y mujeres deberían dejarse de lado. Habría que hablar más de la expresión de los individuos y de conectarse realmente, de comunicarse a un nivel muy íntimo. La sexualidad se ha entrelazado profundamente con el poder y el abuso de poder. Hay muchos traumas emocionales relacionados con la sexualidad. La comunicación es la clave en este ámbito. Además, es importante que las mujeres maduren, que salgan de ese papel de víctimas o de culpables y que asuman realmente su propio poder creativo. Entonces, habrá un renacimiento de la energía femenina en ellas y se integrará naturalmente con el aspecto masculino, que también está en las mujeres. Por lo tanto, son ambos. Cuando esta integración natural ocurre en las mujeres,
se volverán más independientes y autónomas, y su relación con los hombres será mucho menos estresante. Habrá menos expectativas. En cierto modo, las mujeres liberarán a los hombres para que sean quienes son. Ya no tendrán que cumplir un papel arquetípico. Entonces los hombres serán libres de ser quienes son, como las propias mujeres. Me gustaría volver a la pregunta central, interrumpí, que creo que hemos respondido parcialmente. ¿Por qué Sarah y Jim no son sexualmente activos juntos? ¿Esto estaba planeado antes del nacimiento? Y si es así, ¿por qué? Al principio se produjo una fuerte atracción, un reconocimiento de las almas, afirmó Yeshua. En parte, la intención de esto era que se reprodujera la lucha o el conflicto que sostuvieron en la vida pasada, para que ahora eligieran una salida más liberadora. Sarah, tu alma quería enfrentarse a este asunto con el fin de liberarse de miedos muy antiguos, el miedo a la autoexpresión, en particular, el miedo a la autoexpresión como mujer. Planeaste enfrentarte a este problema. En realidad, la cuestión de la intimidad sexual es secundaria. Lo importante es cómo os relacionáis con el otro en general. No es una cuestión independiente en sí. Tiene que ver con toda la dinámica de la relación. Sarah, deberías decidir, después de profundizar en tu interior, si lo que está ocurriendo entre los dos es una fase temporal, o si la dinámica ha llegado a un final natural. Pero esto no me corresponde a mí decirlo. Es parte de tu proceso descubrirlo por ti misma. Yeshua, ¿qué más puedes aconsejar a Sarah y a Jim respecto a cómo enfocar su vida sexual ahora? Pregunté. ¿Cómo pueden revitalizarla? En particular, ¿cómo les aconsejarías que manejaran cualquier tipo de tristeza, miedo o crítica hacia ellos mismos o hacia su pareja? Si de verdad queréis trabajar en ello, tenéis que ser abiertos los dos, aconsejó a Sarah. No hay que tenerle tanto respeto a los sentimientos del otro, porque hacerlo te bloquea a la hora de expresarte, y eso no ayuda a la relación. Sé abierta, incluso con las emociones más agresivas. De este modo, lo estarás tratando como a un igual. La cuestión básica es emocional, no sexual, pero las emociones son lo que dirige la sexualidad. Sentir atracción o excitación física no es un proceso independiente, está muy ligado a las emociones. La sexualidad es tan directa, tan instintiva, que en este ámbito no puedes esconderte. Si, por ejemplo, intentas mantener la paz constantemente, tu energía se bloquea, ya no eres espontánea y por tanto el sexo tampoco lo será, cuando ambos tengáis emociones reprimidas. Así es como se bloquea tu propia sexualidad, Sarah. Cuando no te abres por completo a nivel emocional y no te enfadas nunca, lo que hay en esa ira que no deja salir es tu energía sexual. Es tu sensualidad, tu fuego, tu pasión. Al reprimirla para tratar de mantener la paz, o porque seas muy responsable o estés intentando ayudarlo a él, lo que en realidad haces es reprimir tu propia energía sexual, que es energía creativa. La energía sexual también es la energía del alma, no es independiente de ella. Mi energía sexual me causó graves problemas cuando era niña, dijo Sarah con tristeza. Sí, lo veo, dijo Pamela, ahora hablando como ella misma. Estaba sintonizando con la energía del abuso sexual de la infancia de Sarah. Te veo como un novarrón. Esta es tu rabia, tu frustración, pero hay barrotes de prisión alrededor de ella, unos barrotes muy antiguos. Tuviste la experiencia de no poder expresar tu rabia, pero debo decir que en esta relación particular con Jim, tu memoria kármica, la memoria de tu alma, es que no pudiste expresarte libremente en la vida pasada. Por lo tanto, tienes el recuerdo de que no puedes ser tú misma con él. Podría ser difícil en cualquier circunstancia
dejar salir una emoción tan violenta, pero en él hay una carga extra debido a la historia kármica. Ahora, me gustaría pedirle a Yeshua que hablara a los lectores. Dije, ¿qué les diría a quienes tienen una relación comprometida en la que hay poco o nada de sexo? Que investiguen las razones y se abran al otro sin juzgarse, me sugirió. La sexualidad y la intimidad están rodeadas de sentimientos de vergüenza, de fracaso y de no valer lo suficiente. Es un tema muy delicado. El primer paso que deben dar los dos miembros de la pareja es decidirse a abordar y reconocer el sufrimiento mutuo. Reconocer que una cuestión sexual guarda relación con la totalidad de la energía de una persona. No es parte separada, tiene que ver con tu energía vital, con estar a gusto contigo, con tu energía más verdadera y única. Por eso, la sexualidad tiene tanta importancia. Está conectada con la expresión del alma. Cuando sientes que tu energía sexual se encuentra bloqueada, y esto le ocurre a muchísima gente, es porque hay algo que está pasando en tu interior. Es importante abordarlo, tanto en pareja como a nivel personal. El primer paso es abrirse, abandonar los prejuicios y conectarse a nivel del alma. No os veáis solo como hombre y mujer, y conectad a un nivel que va más allá. Compartid como seres humanos, como lo harían unos amigos, para que podáis acercaros más. No abordéis este tema únicamente a nivel físico, sino al nivel de vuestra vida en común. ¿Cómo interactuáis? ¿Cómo conversáis? ¿Cuáles son vuestras esperanzas, vuestros deseos, vuestras aspiraciones? A menudo, cuando dos personas llevan mucho tiempo juntas, están acostumbradas a los patrones que han surgido. Además, la vida cotidiana puede ser muy ajetreada y hay muchas cosas que les absorben. Por eso, es importante que una relación no se convierta nunca en un hábito, porque se opacará el brillo del asombro, la excitación y la curiosidad. Se cubrirá de polvo y disminuirá el fuego sexual. Así que, y esto es importante a lo largo de toda la vida, pregúntate qué significado le encuentras a lo que haces, porque tu mayor regalo es el fuego, la pasión de tu alma en todo lo que haces. Yeshua, ¿cómo pueden crear intimidad emocional las parejas sin sexo? Pregunté. Lo fundamental es la apertura, la intimidad. Intimidad significa que estás relajado con alguien, que te permites expresarle espontáneamente tus sentimientos más profundos. No tienes miedo a que te juzgue. Los dos campos energéticos de las personas que tienen intimidad emocional se abren el uno al otro de una manera muy amorosa. Lo miran con curiosidad y un verdadero sentido del asombro en lugar de verlo a través de las lentes de la convención o poniéndole alguna etiqueta, como exitoso, rico, o esto o el otro. Todas estas valoraciones superficiales desaparecen. Es un milagro. Cuando una pareja alcanza la intimidad, se abre una dimensión de verdadero asombro y empiezan a verse el uno al otro de una manera fresca y renovada. Se requiere un esfuerzo para lograrlo, porque la gente suele dejarse atrapar fácilmente por el miedo y luego por la energía mental, que trata de controlarlo todo y hacer que las cosas funcionen. Por lo tanto, la intimidad siempre requiere que dejes de lado el futuro para estar presente en el ahora. Se renuncia a todos los mecanismos de control. Por ejemplo, en un matrimonio se supone que tenéis que estar juntos, que tenéis que hacer ciertas cosas juntos. Hay tantas reglas y expectativas que destruyen esa sensación espontánea de querer conocer al otro, de ver en qué momento se encuentra, qué siente ahora mismo. A menudo, esto se pierde con el tiempo. Por eso hace falta crear espacio para estas sensaciones y vivir la maravilla de experimentarlas. Si quieres tener intimidad, tanto si lo haces para revitalizar la intimidad sexual, como si simplemente estás con un amigo, ten en cuenta que la intimidad siempre requiere valor para abrirse,
y para superar el miedo al posible rechazo o juicio de la otra persona. La intimidad es un gran paso, es asumir un riesgo. Yeshua: ¿cuál es el papel del sexo en las relaciones humanas?, pregunté. Para empezar, ¿por qué somos seres sexuales? En la sociedad actual hay un gran malentendido acerca de la sexualidad, observó. Esto se debe al paradigma científico predominante, que considera la sexualidad como un mecanismo biológico de supervivencia, pero la verdadera naturaleza del sexo es mucho más sofisticada y está más conectada con el alma. El alma quiere crecer, ganar más conocimiento de sí misma y experiencia, y abrirse a través de las relaciones. Te encuentras con otra persona, y en ese encuentro te enfrentas a ti mismo, pero de una manera gozosa. El otro puede ayudarte a verte de otra forma. Las dos partes, luz y sombra, están profundamente presentes en la danza de una relación. Es un poderoso medio de crecimiento. De hecho, la sexualidad es la dicha de la creatividad. Desde el punto de vista del alma, no está destinada principalmente a la supervivencia. Por eso, al alma no le importa si tienes una relación homosexual o heterosexual. El significado básico es la danza de la vida. La sexualidad tiene que ver con la celebración de tu propia singularidad y con compartirla con otra persona. Cuando dos individuos conectan en todos los niveles, es decir, tanto física como emocionalmente, se produce una conexión profunda. Esto crea una especie de magia entre ambos, que potencia su crecimiento, pero también repercute en el mundo que los rodea. La sexualidad es mágica porque atrae una energía profundamente creativa. Es una fuente básica de inspiración para las personas. Sin embargo, la sexualidad es más que una simple relación entre dos personas. Cuando, por ejemplo, un artista se siente verdaderamente inspirado, pintado, escribiendo o haciendo cualquier otra actividad, en realidad hay un flujo sexual en esta sensación de integración y excitación. La inspiración creativa es de naturaleza sexual, así que es importante ver el ámbito de lo sexual no como algo limitado a lo físico o a tener hijos. ¿Puedes profundizar en eso?, pidió Sara. Cuando eres profundamente creativo o estás inspirado, te encuentras en el nivel de energía más alto, el chakra de la coronilla, dijo Yeshua. En este estado se invoca un círculo que estás conectado con tu chakra raíz en la base de tu columna vertebral. Se trata de un acontecimiento energético. Comienza a fluir hacia arriba y hacia abajo. En algunas tradiciones, esto se denomina experiencia Kundalini. Cuando todos los niveles de tu interior intervienen y el alma se mezcla realmente con tu cuerpo y tu energía emocional, se convierte en una especie de luz, de fuego, que fluye a través de ti. El alma baja desde los chakras superiores a la cabeza, al corazón, y luego quiere fluir hacia los centros energéticos inferiores. Los bloqueos principales se encuentran en el abdomen, en el chakra raíz, porque en el pasado se ha disuadido a la gente de expresar su creatividad. Tiene que ver con la historia y con la forma en que las instituciones gobiernan al pueblo. Con toda esta división que había en la antigüedad entre hombres y mujeres, con la forma en que se los constreñía a roles muy limitantes. Por eso, en parte, la gente tiene tantos problemas para permitir que se exprese su creatividad, que también es permitir que su totalidad, su sexualidad, fluya libremente. Así que se trata de un tema mucho más profundo que las relaciones. Se trata de ser libre, verdaderamente libre para expresarte. A continuación, Yeshua se apartó para que Pamela pudiera hablar. Cuando nos integramos individualmente, añadió Pamela, cuando una mujer integra su energía masculina y un hombre su energía femenina, nos volveremos verdaderamente creativos, y con ello nuestra relación florecerá también. Nos encontraremos en esos patrones fijos y antiguos. Es un paso muy grande. Tengo otra pregunta para Yeshua, dije.
¿Cuál es el papel y la importancia de la actividad sexual en las parejas mayores, incluidas las que llevan mucho tiempo juntas, en las que tal vez se necesite más reflexión y planificación? A veces es importante planificar el tiempo y el espacio para el otro, nos dijo, porque cuando llevas mucho tiempo con alguien, en cierto modo te puedes olvidar de ti mismo y de tu compañero. Es importante mantener la sensación de frescura y asombro por el otro, y es posible. Se trata de cómo se relacionan las dos almas entre sí. A medida que envejecemos, la intimidad sexual puede adquirir una profundidad o dimensión que es más fácil de alcanzar cuando se es más joven. Además, cuando eres más joven y tienes hijos, tu atención está en otros asuntos. Estás muy pendiente de la vida cotidiana, de los temas prácticos. Es como si cuando estás formando una familia estuvieras totalmente encarnado en el mundo material. Cuando te haces mayor, te desencarnas, disminuye tu enfoque en el mundo material. Estás menos obsesionado con los objetivos para el futuro. Por tanto, hay una mayor apertura al reino de lo espiritual. Y en tu vida sexual puedes adquirir un sentido de la intimidad más profundo, que incluye lo físico, pero está menos centrado en las sensaciones físicas. Estas son importantes, pero lo que cuenta más es la ternura y el sentirse completamente a gusto el uno con el otro. A menudo, esta sensación de intimidad solo puede existir entre personas que se conocen desde hace mucho tiempo. Es como si los cuerpos se volvieran fluidos en un encuentro así. También es una especie de experiencia mística, lo que se siente en esos momentos de intimidad. Puede incluir el acto sexual o la obtención de un orgasmo, pero no es necesario. La verdad es que no importa tanto. Se trata de tocarse para acceder a un reino que está más allá de lo físico y que da una gran sensación de calidez y confort a ambos miembros de la pareja. A continuación, hice una pregunta que sabía que interesaba especialmente a Sara. Yeshua, ¿por qué es tan importante la noción de persecución en las relaciones sexuales? Normalmente es un hombre el que persigue a una mujer. ¿Y cómo podemos pasar de esa persecución a una relación sexual continua e íntima? En otras palabras, muchas veces el hombre se siente menos atraído por la mujer porque la tiene, ahora que la persecución ha terminado. La idea de que el hombre persiga a la mujer no es natural, señaló Yeshua. Es algo que hemos inventado. Existe la creencia o el juicio de que un hombre debe cumplir sexualmente y por lo tanto debe perseguir a una mujer. Por supuesto, hay un deseo natural de querer conectar con alguien del sexo opuesto, pero en realidad está tan presente en una mujer como en un hombre. Lo que sucede es que en el pasado lo aceptable socialmente era que los hombres tomaran la iniciativa. Eso es algo muy poco natural. Lo que debería ocurrir en materia de sexualidad es que se eduquen tanto a las niñas como a los niños para que se sientan cómodos expresándose entre ellos. Entonces, la noción de persecución ya no tendría tanto sentido. Cuando los hombres creen que tienen que cumplir o que perseguir y conseguir una mujer, es un logro. Se obsesionan con este acto. No se produce una conexión real y entonces la emoción desaparece. Cuando un hombre adopta este patrón de comportamiento, hay algo más complicado en su interior. Cuestiones de por qué le cuesta entrar en una conexión íntima con una mujer. Hay que mirar al individuo para ver lo que realmente está pasando. En el caso de Jim, esto es algo muy importante, compartió Sara. Él ha estado muy centrado en cumplir. Por ejemplo, siempre que hemos tenido intimidad sexual, ha tratado de que tuviera un orgasmo el mayor número de veces posibles. Al final, era agobiante. A veces hacíamos el amor durante más de 2 horas. ¿Por qué? Por ese rol masculino restrictivo en el que tienen que actuar. No conectamos realmente con el otro. Yo estoy tratando de complacerlo y él está tratando de complacerme a mí. Y esto es algo muy diferente. Siento que a un nivel bastante profundo, esta necesidad de cumplir o de impresionarte provienen de que no se sienta lo suficientemente bueno,
de sentirse inseguro, le dijo Pamela a Sara. Pamela estaba utilizando ahora su clarividencia para sentir la energía de la dinámica de Sara y Jim. Es complicado, porque cuando dices que no necesitas hacer el amor, él podría tomárselo como un rechazo. Sí, y eso es lo que sucede, confirmó Sara. Este es un buen ejemplo de lo que a los hombres se les ha enseñado a hacer, añadió Pamela. Se comportan así porque no están en contacto con su corazón. Tal vez las mujeres se sientan más inclinadas a decir, no hace falta conseguir nada, pero para los hombres no es tan fácil, ya que alcanzar logros forma parte de su definición de masculinidad. Les da miedo dejarlos a un lado. Yeshua, pregunté, cuando la gente planea su vida a nivel del alma y habla de entablar relaciones románticas comprometidas, ¿con qué frecuencia forma parte de la conversación cómo será su vida sexual? Y cuando planean tener poco o nada de sexo, ¿se suele planificar como una posibilidad, una probabilidad o una certeza? A veces, forma parte del plan del alma tener un matrimonio o una relación íntima que no gire tanto en torno a lo físico, nos dijo. Las relaciones suelen tener uno o dos puntos focales o cuestiones en el centro. Cuando dos personas se encuentran en el nivel del alma, quieren trabajar o tratar ciertos temas, y algunas veces lo sexual simplemente no es tan relevante. En ese caso, la inactividad sexual no será un problema. Sin embargo, hay muchas relaciones en las que se plantea que la dinámica sexual tenga relevancia. Es importante observar la dinámica subyacente, porque cuando dices que está planificado que una pareja no tenga mucha intimidad sexual, si no tienen mucho sexo, es solo un efecto, pero la dinámica energética subyacente es el problema. Así que puede haber cuestiones kármicas entre los miembros de la pareja, pero las cuestiones kármicas siempre apuntan a cuestiones generales en la historia del alma de alguien. Puede ser, por ejemplo, que el alma quiera investigar o experimentar problemas de abuso. En realidad, hay una larga lista de cuestiones relacionadas con los problemas sexuales en esta área. Si las personas viven la inactividad sexual como un problema, necesitan investigarlo, y definitivamente es parte del plan del alma afrontarlo. Esto planteará muchas cosas, viejos dolores o juicios, en qué consiste ser un hombre o una mujer. Todos estos temas se tocan, es parte del propósito del alma. Cuando lo miras de esta manera, desde un nivel superior, la conciencia colectiva se libera más de las cargas del pasado con respecto a la sexualidad. Entonces, los problemas sexuales siempre están relacionados con toda la sociedad. La sexualidad está todavía muy contaminada por la oscuridad, el miedo, el abuso y los dogmas del pasado. Solo podemos hacer el cambio a nivel individual. ¿O hay alguna manera de hacer el cambio a nivel social?, preguntó Sara a Yeshua. Las mujeres podrían desempeñar un papel destacado en la apertura del debate sobre el sexo, respondió. A través de su emancipación, la mujer se ha vuelto más independiente, más en contacto con su propia vida, y tiene una comprensión natural de que la sexualidad no es solamente la gratificación física, el deseo o la lujuria. Tiene una comprensión innata de la conexión entre el corazón y el abdomen, así como del papel espiritual de la sexualidad, que en realidad es una experiencia sagrada. A nivel colectivo, es importante tener más información y más comprensión de la naturaleza esencial del encuentro sexual. Y en este momento, las mujeres son más libres para hacerlo. Los hombres están, en cierto modo, más atormentados, más heridos por las definiciones tradicionales de la masculinidad. Se encuentran un poco perdidos en esta época. La vieja imagen del hombre fuerte, duro y controlador es cada vez más criticada. Así que se les dice a los hombres que tienen que conectar con su sensibilidad y su lado femenino. Sin embargo, es como salir de una prisión. No es fácil hacerlo. En cierto modo, las mujeres están en mejor posición,
para crear un espacio de sanación, tanto para ellas como para los hombres, y también para informar a la sociedad sobre otras formas de abordar la intimidad y relacionarla con todo el ser humano. ¿Cuál es el papel de la pornografía en esto?, le preguntó Sara. Porque muchas veces, cuando las parejas tienen relaciones sexuales, el hombre utiliza la pornografía. Es bastante común. En la pornografía hay un énfasis en el logro, comentó Yeshua, y falta una verdadera intimidad y apertura. Cuando los hombres son inseguros, pero siguen teniendo deseos sexuales, la salida fácil es ver pornografía, porque no hace ninguna falta abrirse. Los hombres inseguros también pueden pensar que lo que se requiere de ellos es el logro. Entonces empiezan a centrarse en eso, y se crea un sentido disminuido o pobre de lo que realmente significa la intimidad. Esta cuestión está estrechamente relacionada con la forma en la que la sociedad cría y se instituye a los niños. ¿Cómo se les habla de sexo? A menudo les dicen que es algo inmoral o sucio. ¿Qué espacio hay para conversar abiertamente y con sinceridad sobre los sentimientos de los adolescentes? No tienen información sobre lo que significa la intimidad. Abrir realmente ese debate tendría un poderoso efecto en las mentes de los jóvenes y los niños, y la pornografía perdería su atractivo. La sexualidad que implica intimidad real, apertura y un sentido de asombro y conexión genuina es mucho más satisfactoria que la pornografía. El deseo de ver pornografía es una especie de escape, añadió Pamela. Es doloroso para la persona, si es consciente de ello. Siempre me ha preocupado el consumo de pornografía de mi marido, nos dijo Sara. Me he dado cuenta de que cuando estamos más cerca, cuando nos sentimos más íntimos el uno con el otro, ni siquiera físicamente, sino en general, él apenas recurre a la pornografía. Sí, porque la intimidad satisface una verdadera necesidad, confirmó Pamela. En el plano terrestre, casi nada es lo que parece. Aparentemente, según los estándares de la cultura moderna, algunos podrían considerar el celibato en una relación de Sara y Jim como un fracaso, una disfunción, una anormalidad o incluso una falta de amor. Sin embargo, ambos planearon el celibato, que podría confundirse con la ausencia de amor. Para lograr una mayor comprensión y expresión del amor, como nos dijo el alma de Jim, este está ganando claridad sobre lo que es el amor, y tanto Sara como él van aprendiendo que el amor profundo puede sostenerse sin sexo. Con el tiempo, la claridad y el aprendizaje les permitirá llevar todo ese amor a la forma sexual. Como almas, Sara y Jim crearon un plan de vida de aprendizaje a través de los opuestos. Al experimentar lo contrario de lo que desean conocer, llegan a comprender y a valorar mejor el sexo y el amor. Emprender un plan así, sabiendo que causará un sufrimiento temporal, pero que tiene un gran valor, es un acto de audacia. Vivir ese plan en una época y en una sociedad en las que se desconocen en gran medida los propósitos divinos del celibato es un acto de extraordinaria valentía. Al igual que la sociedad contemporánea juzga mal el celibato, también entiende mal la vulnerabilidad. La capacidad de autodefensa se confunde con la fuerza y la vulnerabilidad con la debilidad. De hecho, es precisamente lo contrario. La defensa es una forma de ataque y en la vulnerabilidad reside un gran poder. En busca de estas verdades, Sara y Jim han elegido el celibato como camino hacia la completa apertura, honestidad y vulnerabilidad. Cuando alcancen esas virtudes, habrán aprendido lo que la familia de Sara denominó la lección definitiva, una autovaloración tan profunda que les permitirá relacionarse sin miedo. Al extirpar el miedo de su relación, Sara y Jim abren un camino energético
que otras personas pueden seguir. Lejos de ser un fracaso, su celibato cataliza un cambio personal y social en las relaciones románticas. Así es la evolución, del amor contaminado y diluido por el miedo al amor puro. Cuando creamos nuestra planificación prenatal, a menudo nos proponemos enseñar justo lo que más necesitamos aprender. Las lecciones están destinadas primero al maestro. En la medida en que éste aprende y vive esas lecciones, se convierte en un maestro más poderoso. Este es el camino que recorre Sara cuando dirige una clase sobre la capacitación de las mujeres en la empresa para la que trabaja. En particular, el ejercicio que utiliza en su clase se llama el buscador de coraje. La clase en general y el ejercicio en particular son formas en las que Sara está aprendiendo a entrar en su propio poder y a liberarse del desempoderamiento femenino colectivo del que hablaba Yeshua. En esta vida, el alma de Sara quiere que llegue a un mayor conocimiento de su propia fuerza y poder. La intención de su alma, antes del nacimiento, es cultivar ciertas virtudes o conocimientos y luego expresarlos en alguna forma de servicio a los demás. Para Sara, la expresión del poder femenino en la clase es el cultivo del conocimiento de ese poder. Aquí las intenciones gemelas de cultivo y expresión se convierten en una sola. Es importante que parte de la reivindicación de Sara de su poder femenino consista en abrirse a la ira. Si no lo hace, su energía sexual se quedará en su ira. Como nos dijo Yeshua, el alma de Sara quiere liberarse de los viejos miedos a la autoexpresión, particularmente como mujer, que tenía en su vida pasada con Jim. En la medida en que Sara pueda ser sincera sobre la ira, tanto con ella misma como con Jim, liberará el karma de la vida pasada, es decir, sanará la tendencia subyacente que creó el karma en primer lugar. También armonizará ese karma liberando la energía sexual para que se exprese sexualmente, en lugar de en forma de ira con Jim. El cultivo y la expresión del poder de Sara le permiten ir más allá de los conceptos estrechos y restrictivos de nuestra sociedad sobre los roles tradicionales de género. Como nos dijo Yeshua, identificarse excesivamente con esos roles limita el poder de expresión de tu alma. ¿Y qué es lo que nuestras almas desean expresar? La conexión, la alegría y la celebración, y el compartir la singularidad de uno con su pareja. Todos estos sentimientos pueden expresarse a través de la sexualidad, pero ninguno lo requiere. La expresión creativa es de naturaleza sexual y por lo tanto sirve como otra forma a través de la cual nos expresamos como almas. Incluso cuando la expresión adopta una forma sexual, al alma no le importa si tienes una relación homosexual o heterosexual. Para el alma, el amor es amor en todas sus formas. Hablando a través de la autora y medium Michelle McCann, un colectivo de ángeles declaró: cualquier circunstancia en la que un individuo no tenga una actividad sexual habitual fue una elección previa al nacimiento. La razón más común es que el alma quería saber cómo era vivir en un cuerpo y no experimentar la vergüenza sexual. Las almas que eligen vivir en celibato están sanando la vergüenza y el dolor de las acciones pasadas contra otros relacionadas con el sexo, mediante una vida simple y amorosa sin sexo. No hay nada malo en quienes toman esta decisión. Nosotros diríamos que, en muchos sentidos, son almas más evolucionadas, ya que su deseo previo al nacimiento era sanar esta parte de sí mismos y del colectivo. Las almas más evolucionadas viven la vida que les hace felices, independientemente de lo que la sociedad y la cultura les digan que deben hacer. Los ángeles
los guías espirituales y otros seres no físicos que nos aman, no juzgan en absoluto nada de lo que hagamos o dejemos de hacer. No hay, literalmente, nada que alguien pueda hacer para ser indigno de amor. Sin embargo, en el nivel de la personalidad, albergamos juicios severos contra nosotros mismos y contra otros, incluidos quienes desafían las normas sexuales, como Sarah y Jim, los que deciden no seguir las normas de comportamiento socialmente aceptadas, lo hacen tanto para su propia curación como para la del colectivo. Son vidas de servicio heroico. Gracias por abrir tu corazón a esta lectura. Si estás aquí, no es casualidad. Tu alma está lista para recordar quién eres y el amor que te habita. En Expanding Love, nuestro propósito es acompañarte a encender tu luz desde el alma, a reconectar con tu verdad y tu brillo, para que vivas en plenitud el propósito de tu vida. No estás solo, no estás sola. En este camino estoy aquí para caminar contigo. Déjame en los comentarios qué parte te tocó el corazón y comparte este mensaje si sientes que puede ser una semilla de luz para alguien más. Iluminemos juntos al mundo. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue conmigo en esta travesía del alma, porque lo mejor de ti está por despertar. Tu compañera y guía del alma, Jos Fragoso.